lo que vamos a hacer es, se va a leer para que conozcamos lo que él preparó. Y bueno, y vamos a escuchar la lectura en inglés y además la traducción. Y después pasaríamos a la siguiente exposición. ¿Está bien? Correcto. Así que damos inicio al último panel del Foro Antifascista y Antisionista, que lo titulamos Capitalismo y Democracia de Ricos, Decadencia Civilizatoria y Proyecto Socialista. La idea es justamente responder a interrogantes como, bueno, cuáles son las causas estructurales de la crisis capitalista, si efectivamente la democracia de ricos que inunda este mundo está en crisis y por qué, y debatir cuál es la hoja de ruta, cuáles son las coordenadas para una transición de un proyecto socialista para y con democracia para los pueblos. Así que, en función de eso, vamos a escuchar la traducción del compañero, como bien dijo Mariano, Erra Otieno, dirigente del Congreso Revolucionario Permanente de Kenia. Comrades, we gather today under the banner of resistance to fascism, Zionism, and capitalism. Compañeros, nos reunimos hoy bajo la bandera de la resistencia al fascismo, el sionismo y el capitalismo, no solo como presiones aisladas, sino como pilares interconectados de un sistema global en descomposición. Este sistema, liderado por el núcleo imperialista, ha secuestrado la democracia para servir a los intereses de los ricos. Al mismo tiempo, sumerge al sur global en ciclos interminables de pobreza, de guerra y de colapso ecológico. En esta presentación, mi intención es hablar desde África, continente vivo en resistencia y revolución. Me voy a centrar en el Sahel y la República Democrática del Congo, dos regiones donde la barbarie capitalista se expresa con mayor exposición, es más evidente y puede notarse de forma más clara, y voy a esbozar el camino hacia una alternativa socialista revolucionaria. Entonces, la decadencia civilizatoria en África, hoy es una contradicción viviente. África es rica en recursos, en juventud, en potencial, pero está plagado de guerras, de pobreza y de regímenes títeres. Esto no es un fracaso de las poblaciones africanas, sino que es el éxito del imperialismo. Hay elementos claves de esta decadencia. La democracia capitalista es una mentira completa. En África, los sistemas electorales son manipulados por la clase compradora local y las potencias extranjeras, especialmente Francia, Estados Unidos y la Unión Europea. El ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial destruyeron los servicios públicos, lo que ha llevado a un infierno privatizado para millones. Kenia es un excelente ejemplo que condujo a las protestas de, bueno, la generación Z el año pasado. Y la catástrofe climática causada por la sobreproducción imperialista está devastando la agricultura africana y provocando conflictos. Es un ejemplo lo que sucede en Gabón y lo que sucede en la República Democrática del Congo. Eso no es debido a una mala gestión, es la extracción. África no está subdesarrollada, sino que es activamente saqueada. El Sahel es una línea, está al frente en la lucha antiimperialista. Malí, Burkina Faso, Níger han sido testigos de golpes militares, no liderados por el socialismo revolucionario, sino impulsados por la ira popular contra el neocolonialismo francés, las bases estadounidenses y la desestabilización yihadista. Y esos regímenes, especialmente en Malí y en Burkina Faso, han expulsado a las tropas francesas y declarado una retórica antiimperialista. La Alianza de Estados del Sahel, AES, representa una ruptura con el CDAO y el orden franco-estadounidense, aunque permanece bajo el liderazgo militar. Sin embargo, sin un movimiento liderado por los trabajadores, esta ruptura corre riesgo de caer en un nuevo autoritarismo o clientelismo ruso-chino. Es nuestra tarea apoyar la resistencia popular mientras presionamos por una dirección socialista y revolucionaria que ponga a los trabajadores, a los agricultores y a los jóvenes al frente, controlando todo. En cuanto a la República Democrática del Congo, creo que es uno de los ejemplos más claros de los impulsos y las políticas mortíferas del capitalismo. Es el país más rico del mundo en cobalto y coltán, pero también es hogar de algunas de las personas más pobres del mundo. Las multinacionales, especialmente occidentales y ahora las chinas, explotan sus minerales en condiciones brutales y en condiciones semicoloniales.
La rebelión del M23, respaldada por Ruanda e indirectamente por los intereses occidentales, reavivó el conflicto en las regiones orientales. El Congo sangra para que Occidente pueda tener autos eléctricos. Su riqueza es robada y saqueada para mantener la ilusión del capitalismo verde. Nuestra solución no es el humanitarianismo, es el control obrero de los recursos, la integración regional de las economías socialistas y el desmantelamiento de los estados compradores. ¿Qué ofrecemos nosotros en respuesta? ¿Cuál es el camino socialista revolucionario? Socialismo revolucionario anclado en la lucha de clases y no en la identidad étnica o religiosa de nuestros pueblos. Un frente internacionalista que vincule las luchas de África con Palestina, de América Latina y de la clase trabajadora en el núcleo imperialista. Es nuestra tarea construir partidos de un nuevo tipo, o sea, arraigados en las masas, intransigentes en el anticapitalismo y disciplinados en la solidaridad internacional. Para ir cerrando, compañeros, el colapso de la civilización capitalista no es un evento futuro, es ahora. El fascismo no surge porque sea fuerte, sino porque el capitalismo está débil y está desesperado. Entonces, África no se puede permitir esperar la salvación de Occidente o que vengan las ONG a salvarla. Nuestra liberación no va a venir de las elecciones ni de los militares, solo va a salir de la organización consciente de la clase trabajadora. Nuestra tarea, unir los sindicatos, los movimientos obreros, los estudiantes y los grupos de jóvenes bajo una bandera revolucionaria en común. Exponer los fracasos de los gobiernos nacionalistas y populistas al mismo tiempo que ofrecemos una alternativa socialista clara. Educar y organizar no para la reforma, para la revolución. Comunidad por comunidad, fábrica por fábrica, campus por campus. Nuestra misión es muy clara, es enterrar el capitalismo, derrotar el fascismo y el sionismo y construir una civilización socialista arraigada en la solidaridad, no en la codicia. Luchemos por ese futuro con valentía, con claridad y con camaradería. Amdándala, Uhuru, socialismo o barbarie. Bueno, y ahora toma la palabra el compañero Mariano Rosa, dirigente del MST en el Frente de Izquierda Unidad de Argentina. Miren, el evento ha sido muy bueno y durante estos días pudimos profundizar temas fundamentales con nivel, con debate internacionalista de verdad. Por lo tanto, yo voy a intentar incorporar un ángulo distinto para este debate, para el debate de alternativa política, para el debate de salida revolucionaria, de proyecto socialista, bueno, para de alguna manera incentivar el debate y el intercambio después. Y quería arrancar haciendo algunas referencias a Lenin. Primero porque Lenin, antes de la Revolución Rusa, durante sobre todo los años de 1914 y hasta la propia Revolución, en el medio de la Revolución de la Primera Guerra Mundial, se dedicó como a pronosticar la Revolución Rusa y la Revolución Europea. Pero a pronosticarla y a preverla no como un adivinador, no como así como un tarotista, sino intentando identificar como las tendencias que estaban llevando a una crisis general de toda la estructura capitalista de ese momento. Tiene mucho escrito entre el 14 y el 17, muchas cartas, muchos artículos, discursos, pero hay tres cosas, tres folletos que son muy buenos, tres libros. Uno es El socialismo y la guerra, otro es El imperialismo y la división del socialismo, y el más conocido por todos nosotros, seguramente, que es El imperialismo, fase superior del capitalismo. Y ahí, en esos tres textos, él explicaba tres cosas que a mí me parecía importante puntualizar porque tienen puntos de contacto con lo que estamos discutiendo hoy. Él explicaba que el capitalismo, por un lado, se estaba hundiendo, producto de sus contradicciones, y que estaba llevando a toda la humanidad a terribles
sufrimientos, fundamentalmente a los trabajadores, los pueblos y las masas del mundo. Explicaba, además, en segundo término, que toda la izquierda posibilista de ese momento había fracasado y había traicionado, y que dejaba un espacio para los revolucionarios. Y por último, y lo más importante, él planteaba ya en ese momento la necesidad de reagrupar a los revolucionarios en una nueva organización internacional frente al fracaso y la debacle de los posibilistas, de los reformistas, de la Segunda Internacional y las tareas de transición al socialismo. Pero Lenin no estaba pronosticando la revolución para tal día o para mañana. Tampoco para así un futuro incierto o indeterminado. Él lo que estaba intentando hacer era, en estos años duros, difíciles, de aislamiento, de exilio, de dispersión, estaba intentando definir la preparación estratégica de los socialistas, de los revolucionarios, para la etapa de los próximos 2, 3, 4, 5 años de crisis social, de crisis política, de lucha ideológica y de debates de orientación en la izquierda revolucionaria europea e internacional. Hay una anécdota que muchas veces la contamos en cursos y en charlas, que es que Lenin en enero, él estaba exiliado en Suiza, en enero del 17, es decir, muy poquito antes de la revolución, lo invitaron a dar una conferencia jóvenes socialistas en Suiza, y entonces dijo dos cosas ahí. Una totalmente acertada como pronóstico y otra como pronóstico totalmente equivocada. La acertada fue que se venía la guerra y que la guerra posiblemente, por las contradicciones que iba a generar, planteaba la posibilidad de que esas contradicciones se amplificaran y generaran tendencias a la revolución. Estaba presente una especie de dialéctica o tesis permanente de conexión entre guerras y revoluciones que venía de la Comuna de París, que se repitió en 1905, es decir, guerras que provocan sufrimientos tan grandes en las masas, en los trabajadores que participan, que terminan generando como respuesta movilización y revolución. Él dijo acá, en enero de 1917, acá se viene la Revolución Europea, es lo más probable. Pero lo segundo que dijo es, y que yo quería también puntualizar, él dijo algo así como, bueno, quizá nosotros, veteranos, no vamos a llegar a participar, a ser parte de la Revolución Europea. Seguramente esa revolución triunfante los va a tener a ustedes, a los jóvenes, con el privilegio de participar y de encabezarla. Bueno, en relación al pronóstico de que la guerra mundial iba a provocar una crisis tal que iba a abrir un proceso de revolución en Europa, acertó. No acertó en relación al pronóstico de su rol personal, porque 9 meses después Lenin estaba dirigiendo el partido que tomó el poder y la revolución en Rusia. Ahora, ¿por qué arrancar por acá? Un debate sobre proyecto socialista, sobre estrategia, porque a veces, sobre todo en el debate con el activismo más joven, pero también en el movimiento obrero, la experiencia de la lucha cotidiana, la fortaleza relativa, pero fortaleza al fin, de regímenes ahora de ultraderecha como los de Trump, Milei, Netanyahu, la fuerza que tienen también superior a la nuestra transitoriamente organizaciones que influencian a los trabajadores y a los jóvenes, parecen muchas veces ubicar la lucha por la revolución lejos, o no muy cerca por lo menos, y la experiencia de Lenin, la experiencia de los bolches en Rusia y toda la historia del siglo XX, lo que muestra es que los acontecimientos de la lucha de clases, digamos los ritmos o el reloj de las luchas de clases, tiene momentos donde no sigue el ritmo normal de un reloj de pared, sino que tiene aceleraciones,
se ralentiza por momentos, parece que se paraliza, pero vuelve a pegar saltos, se saltea como horas y avanza de manera precipitada. Y la lección de Lenin, que por eso yo la traigo a colación, y de los bolcheviques, es que el debate de las tendencias generales del capitalismo, el debate de orientación, de qué hacer, aunque parezca no tan cerca y un poco más difícil con obstáculos en el medio, aunque aparezcan competidores hoy en la coyuntura más fuerte que los nuestros, ya es una forma de preparación política militante, de partido y de orientación internacional que prepara las condiciones para la lucha por la revolución y el socialismo. Es decir, el debate político de armazón, el debate político de polémicas con la izquierda y por la orientación de cómo construir organización internacional, ya es parte de la lucha por la revolución y obviamente tiene que ver con acumular fuerzas orgánicas, políticas y militantes conscientes para estar listos en el momento preciso. Como yo decía al principio, acá en el foro tuvimos 2 jornadas que fueron parte de esa preparación política. Todo lo que discutimos tiene que ver con ajustar un análisis muy profundo y muy serio de la situación internacional, la situación del capitalismo, de la ultraderecha, pero también la situación de las luchas, la situación de las masas, de los pueblos, de la clase obrera, de nosotros en el campo de la izquierda, en la tarea de luchar por la revolución del socialismo como forma de prepararnos para esa tarea y en ese camino, y que, como se explicó en todos los paneles anteriores, pero fundamentalmente en el de recién, tiene mucho de eso que Lenin hizo en los años previos a la Revolución de Octubre. La pregunta de a dónde va el capitalismo mundial, de cómo están los pueblos y cómo están las masas, pero sobre todo su nivel de conciencia, su estado de ánimo para enfrentar la etapa que nos toca. ¿Qué tenemos que hacer en el plano internacional y nacionalmente los que ya nos decidimos para activar de manera consciente y organizada por una superación revolucionaria del capitalismo? Dijimos reagrupamiento internacional, dijimos trabajo en equipo internacional y ustedes habrán visto a lo largo del foro Estados Unidos, Ucrania, Pakistán, Australia, Italia, Alemania, África, Líbano, América Latina, bueno, dentro de América Latina, Argentina, es decir, hay mucho ya que empezó a organizarse como activismo consciente, como activismo internacional, sin fronteras, con la comprensión de que la tarea estratégica es la de probar cómo hacer para acumular fuerzas y llegar en condiciones de mucha mayor preparación para los que seguramente van a ser giros bruscos en la situación en el próximo periodo. Porque cuando hablamos de prepararnos, cuando hablamos de llegar en mejores condiciones, es llegar al principio de las revoluciones, porque al principio de las revoluciones hay algo de espontaneidad, de las masas que irrumpen, que no piden permiso, que no preguntan, que no las convoca nadie. Así han sido las revoluciones en el último periodo, pero hay un papel indispensable, un papel decisivo y positivo en ese proceso de cambio social que las masas empiezan, que los pueblos empiezan, pero que no pueden terminar, y que tiene que ver con organización militante, que tiene que ver con perspectiva, con coordenadas programáticas, con orientación para derrotar los obstáculos que seguramente se van a colocar entre la movilización y los pueblos que quieren todo y la tarea de la revolución, y que para eso es fundamental organización militante, programa y perspectiva. Ahora, el capitalismo también se discutió bastante a lo largo de las 2 jornadas. Está en una fase de descomposición muy aguda, integral, civilizatoria, decimos nosotros. La economía da vueltas así en un círculo vicioso de especulación, fundamentalmente, y de crisis. La situación social ya es degradante, es humillante a escala de centenares de millones de personas en el mundo.
Pero toda la estructura institucional de partidos, burocracias sindicales, estudiantiles, están en crisis, no funcionan, están cuestionadas, no hay confianza, se han divorciado del conjunto de la población y de los pueblos y ya no logran contener y desviar las luchas como lo pudieron hacer durante décadas a lo largo de todo el siglo pasado y parte de este. Y en la actualidad, las características de la etapa, lo explicaba bien Alejandro en el panel anterior, para salvar al sistema de una situación de hecatombe, los principales capitalistas del mundo, los súper ricos del mundo, están apostando a últimas variantes. Últimas variantes. Las ultraderechas son de las últimas apuestas que le van quedando. Ya fracasados los partidos tradicionales, las burocracias tradicionales, le van quedando últimas balas en el cargador para intentar estabilizar la situación, para intentar resetear el capitalismo, para intentar estabilizarse y alterar las relaciones de fuerza para ir, sí, a una situación de fascismo definitiva y de derrota histórica, pero saben también que es una apuesta de riesgo, porque polarizan la situación, porque tensionan al extremo la situación, provocan radicalización y abren la posibilidad de que haya también situaciones de rebelión, situaciones de revolución, situaciones de desborde de las masas en distintos lugares del mundo, porque ya no les sirven los parlamentos, ya no les sirven los partidos tradicionales, ya no les sirven las burocracias tradicionales y por eso necesitan a los Trump, necesitan a los Netanyahu, a las Melonis, a los Alternativa por Alemania, al propio Milei, pero saben que están jugando con fuego, saben que nosotros nos preparamos para, de alguna manera, agitar y amplificar ese fuego con el que están jugando para plantear la posibilidad o para colocar la posibilidad de iniciar un nuevo camino y una salida alternativa. Ahora, yo decía, las revoluciones son, como Trotsky planteaba, irrupciones que nadie convoca, momentos donde los pueblos y las masas toman la política en sus manos, salen de la normalidad tradicional, no piden permiso. Y tenemos que saber que la lucha contra las ultraderechas, que es la prioridad hoy, por supuesto, y que solo se las derrota con la movilización y en las calles, también, si avanzamos en derrotarlas, va a preparar las condiciones, como ya ha pasado, para avanzar en situaciones que nos den oportunidades superiores a los revolucionarios para construir organizaciones muy potentes, muy fuertes, porque las medias tintas van quedando trituradas en el camino y porque cada vez más es revolución y contrarrevolución la alternativa que se coloca en la agenda y en la realidad. Por eso, para momentos como estos en los que estamos ingresando, no solo es fundamental discutir coordenadas socialistas, ejes programáticos, cuáles son nuestras respuestas frente a las problemáticas más cruciales que tienen la mayoría de los trabajadores, de las juventudes y de los sectores populares en todo el mundo, sino que de lo que se trata es de difundirlas de manera muy activa, hacer una especie de pedagogía consciente y dar una batalla ideológica por nuestras posiciones, porque más que nunca se van a ir colocando como la salida más práctica y realista para el desastre al que nos está llevando el capitalismo. ¿Cuáles son los problemas cruciales que, digamos, están en agenda y que indudablemente el capitalismo no tiene ninguna condición de resolver, no se lo propone y que desde el punto de vista reformista tampoco tiene salida? Son el trabajo, es la vivienda, es el desastre socioambiental, como se discutió en paneles anteriores, la educación, la salud, la tecnología y la utilización de la tecnología, la democracia, el sistema político. ¿Qué sistema político? Bueno, ¿qué hacer con todo eso? ¿Cuáles son las respuestas socialistas a todo eso? ¿Qué decimos nosotros desde nuestra ubicación, desde nuestra posición? ¿Tienen salida o no tienen salida esos problemas? ¿Y cuáles son las medidas que hay que tomar? ¿Y por qué? Y esta es una afirmación que se hacía en el panel anterior, pero
yo me quiero detener en fundamentar por qué. ¿Por qué necesariamente son medidas anticapitalistas las que se requiere tomar para dar respuesta a estas problemáticas centrales? ¿Y por qué obligan a tener además una estrategia socialista de poder revolucionaria que no es por dogmatismo ni es por una suerte de capricho a priori, sino que tiene que ver con un debate muy concreto y muy práctico de la realidad del capitalismo y de la etapa de la lucha de clases hoy? Trabajar todos, pero trabajar con derechos, como una necesidad. Bueno, hay que repartir las horas de trabajo para trabajar todos y trabajar con derechos. Es decir, hay que reducir la jornada laboral y repartir el trabajo disponible entre toda la mano de obra disponible, pero con un salario que sea equivalente al costo de vida. Eso que parece simple, que no parece absurdo, que parece bastante lógico, que es lo más realista del mundo, bueno, implica tocarle la ganancia a los empresarios, implica cuestionar la plusvalía y la ganancia capitalista, implica confrontar con la burguesía que lo que quiere es pagarle un salario de miseria a un solo trabajador 14 horas, no pagar 2 salarios equivalentes al costo de vida a 2 trabajadores. Por eso, como para nosotros es más importante, obviamente, el trabajo con derechos para todos y todas que la ganancia patronal, lo que decimos es que hay que encarar este debate y que es con medidas de confrontación anticapitalista y no hay ninguna reforma que lo pueda resolver. El problema de la vivienda, no me voy a referir a todos, voy a mencionar algunos. El problema de la vivienda, que es clave, crucial. Bueno, es un derecho humano básico, elemental, y ha ido desapareciendo en las últimas generaciones como una posibilidad. Es decir, es casi una utopía tener casa propia. Dejó de ser una posibilidad cierta y concreta. Bueno, con un plan masivo de obras públicas, estatal, con fondos que tengan como punto de partida la suspensión del pago de la deuda externa, un impuesto especial a los ricos, se podría perfectamente financiar un plan de obras públicas muy masivo, estatal, que daría trabajo masivamente, reactivaría la economía, pero además garantizaría el derecho social a la vivienda. Pero otra vez, no pagar la deuda implica confrontación antiimperialista. No pagar la deuda y enfrentar al Fondo Monetario implica además tomar medidas defensivas que son anticapitalistas, por ejemplo, nacionalizar la banca o el comercio exterior, y por lo tanto, indudablemente implica también garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano fundamental, una confrontación anticapitalista con los privilegios de esa élite que tiene el 1% contra el 99% de la mayoría de la población. La depredación ambiental se discutió un montón, y hay un montón de compañeros y compañeras acá que son activistas en ese terreno de la lucha socioambiental. Bueno, lo primero que habría que hacer frente al desastre socioambiental del capitalismo es prohibir actividades contaminantes, prohibir el fracking, el agronegocio, prohibir la megaminería, entre otras cosas. Y después reconvertir laboralmente a otra actividad, a todos esos trabajadores implicados en esas actividades, por ejemplo, a energías limpias, renovables. Ahora, eso implica confrontación con Chevron, con Monsanto, con la Barrick, y eso también es anticapitalismo. Eso también obliga a superar los límites del sistema. Bueno, podríamos insistir con salud y educación, donde básicamente tendríamos el mismo debate. Si hablamos de tecnología, para nosotros la tecnología es fundamental. No somos socialistas medievales, somos socialistas que estamos a full por el desarrollo de la ciencia aplicada, de la innovación, pero lo que queremos es que esa innovación se incorpore no para reemplazar trabajadores y trabajadoras, sino para hacer las tareas más repetitivas y rutinarias, las no creativas, que hoy nos toca hacer a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, que lo hagan las máquinas, y alivianar el peso de la carga social del trabajo y poder tener más tiempo libre, por ejemplo. Pero para eso, bueno, es decir, hay que cuestionar la propiedad privada sobre la tecnología. Hay que cuestionar las patentes y los laboratorios, es decir, otra vez confrontación
indudablemente anticapitalista, choque de clases, choque de intereses. Bueno, y la democracia. La democracia, es decir, desmantelar todas estas instituciones que son súper burocráticas actuales, que son de los ricos, que sirven para encubrir negociados, para darle la espalda a los derechos sociales y a los derechos populares. Bueno, nosotros estamos por que haya más diputados y diputadas, no menos. Nos gustaría que hubiera muchos más. La diferencia que planteamos es que deberían ser revocables, que tendrían que ganar como un trabajador y no tener un salario de privilegio, que tendrían que rendir cuenta, que tendrían que usar lo público, que decide sobre lo que deciden, la salud, la educación, el transporte. Pero eso implica ir contra toda la superestructura de los partidos tradicionales. Ni hablar en los sindicatos, por otro modelo sindical, barrer a toda la burocracia, que todo se decida en asamblea, que después de 2 mandatos volver a trabajar. Bueno, eso implica también una confrontación que no se resuelve en los terrenos de ningún diálogo diplomático, no se resuelve en el terreno de ninguna negociación, sino en el terreno de la movilización. Entonces, a lo que quiero ir es que el anticapitalismo, como necesidad práctica, no es un capricho, ni es un dogma, es la consecuencia inevitable de plantearse cómo resolver los problemas más acuciantes que tiene la humanidad hoy, toda la humanidad, que de ninguna manera tienen salida en los marcos del sistema capitalista y por eso requieren movilización revolucionaria, estrategia de construcción de organización revolucionaria, internacional y nacional, bueno, para superar el capitalismo, sus gobiernos, sus burocracias y sus partidos. Ahora, en el camino del debate de ideas de todos los días, porque la lucha por construir organización revolucionaria internacional y nacional incluye la lucha de ideas, la lucha ideológica, la llamada lucha cultural, todos los días, tiene para nosotros un destinatario fundamental que es la lucha contra la resignación, la lucha contra el no se puede, o contra el se puede hasta acá, contra el posibilismo, que, como se dijo también en los paneles anteriores, termina abriéndole el camino a las expresiones más radicalizadas de la derecha, la ultraderecha, que termina capitalizando la bronca precisamente por la tibieza de sectores que se dicen de izquierda, por el reformismo, por el progresismo y por el posibilismo. Por supuesto, confluimos con un montón de compañeros y compañeras. Acá hay compañeros que son militantes de nuestro partido, del MST, de la LIS, en distintos lugares del mundo. Hay compañeros que nos están conociendo, compañeros con los que estamos confluyendo en la lucha contra la ultraderecha todos los días, en la movilización. Pero lo que nosotros le queremos decir es que con eso solo no alcanza, que de lo que se trata es de construir organización permanente, más allá de coincidir en las movilizaciones contra lo que seguramente odiamos en común, porque la tarea de superar el capitalismo, la tarea de reorganizar la sociedad desde el punto de vista de la economía, de las relaciones sociales, del sistema político, en el plano internacional, sobre bases nuevas, primero que es una tarea colectiva, después que es una tarea que no se puede improvisar, que es una tarea respecto de la cual hay que especializarse y construir organización especializada, militante, consciente y todos los días, y después que es una tarea de muchos y muchas. Eso de pocos pero buenos, por lo menos no es para nosotros. Nosotros queremos ser muchos y muchas para ser buenos y para cambiar todo. Y por eso la LIS, en este mundo que se describió a lo largo de todo el foro, trabaja con esta comprensión estratégica de este desafío planteado y a la vez es una convocatoria. Es una convocatoria sin importar dónde estés, sin importar de dónde venís. Lo importante es, en definitiva, que lo quieras hacer junto con nosotros, en el país que te toque, en el plano internacional, porque, volviendo a Lenin, que decía aquello de ojalá la juventud tenga el privilegio de hacer la revolución y 9 meses después
Cuentan las crónicas que al día siguiente de la toma del poder entró en el salón donde estaba reunido el Soviet, ¿no? La asamblea de obreros, de soldados y de campesinos, pidió la palabra, llegó caminando ahí despacito, se subió al atril, se ubicó en el escenario, esperó que terminaran los aplausos, no era muy conocido en las masas Lenin, porque era un dirigente más interno todavía, y dijo simplemente lo siguiente: vamos a empezar a edificar el socialismo desde este momento. Bueno, nosotros en realidad con la misma obsesión de Lenin antes de la revolución, cuando parecía que no estaba tan cerca, cuando parecía que en realidad eran los posibilistas los que se llevaban puesto el mundo, donde la mayoría de las masas estaba ganada para un nacionalismo sangriento que los hacía combatir en defensa de sus propias burguesías en la Primera Guerra Mundial. Bueno, nosotros trabajamos con la obsesión de que foros como este es parte de la preparación política y militante de la revolución, de la lucha por el socialismo, de la lucha por construir organizaciones en el plano nacional y en el plano internacional grandes que puedan incidir y movilizar a millones en el camino del gobierno de los que nunca gobernamos, los trabajadores y la izquierda, en transición a esa sociedad por la que luchamos, esa sociedad con la que soñamos, que no vemos con mirada utópica en un futuro incierto, sino que militamos todos los días para acercarla y para hacerla presente. Nada más, muchas gracias. No, bueno, son preguntas de fondo y están muy bien porque son preguntas estratégicas. Yo creo que la idea de que el Estado se ha debilitado, por la primera pregunta digo, y de que son las corporaciones las que mandan, yo creo que es una falsa ideología, que es una narrativa. Nunca tuvo más fuerza que ahora el Estado nacional, en realidad. Existen las corporaciones transnacionales, pero articulan con estados nacionales que son los que ejercen el poder de policía, que reprimen, que tienen el monopolio de la fuerza como siempre, y que se encargan todo el tiempo de impedir que las luchas avancen, triunfen y se consoliden. Esa es la verdad. Es decir, hay corporaciones multinacionales, pero en Argentina, es decir, el que está gobernando a la cabeza del Estado es Milei desde hace 16 meses y lo sentimos bastante. Es decir, no es que se fumó, no es que se evaporó, no es que desapareció. Ahora, lo que hay es una crisis de la vieja institucionalidad capitalista, ese sí es un hecho. Hay crisis de los partidos tradicionales, hay crisis de las burocracias sindicales, ya no pueden gobernar como gobernaban hasta hace poco, ese también es un hecho. Ahora, Estado existe. Digo esto porque el planteo de que no hay Estado, no digo que lo defiende el compañero, la compañera que preguntó, digo que detrás de la pregunta y del debate que existe, hay una trampa que es que si no existe Estado, medio que no existe poder centralizado, si no existe poder centralizado, ¿para qué construir organización centralizada para luchar por el poder? No es nuevo. Esto, digamos, ya lo discutimos. Por ejemplo, a finales de los 90, principios de los 2000, con la crisis en general de los partidos a la que arrastró la crisis del estalinismo, después de la caída del muro, llevó a poner de moda algunas ideas que planteaban que en realidad se podía cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no? Hay un libro, incluso, de un autor, John Holloway, que se transformó, digamos, en una especie de influencer, un rockstar de la época, en los 2000, diciendo eso. No hacía falta construir partido porque se podía cambiar el mundo sin tomar el poder. ¿Y cómo? Bueno, construyendo pequeños espacios libres de opresión y explotación capitalista, por ejemplo, una cooperativa, una red de comercio justo. Bueno, en ese momento vino a la Argentina y se maravilló como un gran avance histórico del Club del Trueque, sin entender que el Club del Trueque era, bueno, hay compañeros del conurbano, fue una manifestación de crisis desesperante y decadencia, no era un programa el trueque, era, digamos, una salida desesperada. Bueno,
Los estados existen. Existen más que nunca, reprimen. La ultraderecha es recontraestatista. Cada vez que hay una crisis financiera, por ejemplo, estalla una burbuja especulativa como el 2008, son los más estatistas del mundo a la hora de utilizar fondos públicos para rescatar a los bancos. Y eso es Estado. Ahí no está la mano invisible del mercado, está el Estado muy presente. Cuando se trata de reprimir, cuando se trata de fomentar la carrera armamentística, como se discutía en el panel de Europa. Por lo tanto, hay que combatir esa idea y lo que hay que plantear es, en nuestra opinión, nosotros luchamos por un cambio sistémico, luchamos por erradicar el capitalismo, sus bases materiales, económicas, la explotación, la opresión, y el Estado es la concentración institucional y política de, bueno, el mecanismo a través del cual la clase dominante ejerce su poder, explota, oprime, reprime, garantiza sus negocios. Nuestra lucha es estratégicamente por abolir todo Estado, todo Estado. Ahora, en el camino, si mañana nos toca encabezar un proceso de transformación social y nos toca estar al frente de una movilización que se lleva puesto al gobierno en Argentina, supongamos, o en el país del mundo que sea, estamos en un foro internacional, bueno, es decir, la tarea inmediata consiste en, bueno, construir un nuevo poder transitorio en ese país, un poder que construya un Estado transitorio, pero basado en instituciones mucho más democráticas, porque son instituciones que tienen que servir para desarrollar, primero, la lucha contra los capitalistas y los patrones explotadores en ese país, después para desarrollar la movilización más allá de la frontera de ese país, en el plano regional e internacional, en el camino sí de una estrategia que es, bueno, una vez abolidos los estados capitalistas en todo el mundo, bueno, no habrá más necesidad de ningún Estado para defender ninguna posición transitoria en ningún país, porque no habrá más clases sociales, más explotación, ni más opresión. Pero ojo con el debate de no hay más Estados, son las corporaciones. Corporaciones hay, pero Estados también. Y se hacen sentir permanentemente y todos los días. Yo sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y las fuerzas productivas, bueno, es decir, yo lo decía en la parte en la que intenté responder a medidas socialistas frente a los problemas más acuciantes. Porque normalmente la ultraderecha nos ubica en el lugar de gente un poco retrógrada que repudia la tecnología per se, o los avances de la innovación y de la ciencia. Bueno, lo nuestro no es así, todo lo contrario. Es decir, estamos a favor del desarrollo de la ciencia muy por encima de lo que sucede en el capitalismo, donde la competencia del conocimiento privatizado impide que se desarrolle incluso a mayor escala. Miren, tuvimos una pandemia y se tardó alrededor de un año y pico en encontrar la vacuna. Se tardó un año y pico en encontrar la vacuna porque los laboratorios, en lugar de colaborar, competían. En lugar de compartirse los avances, los ocultaban para llegar primero y hacer negocio. Bueno, en el camino quedaron millones de personas muertas en el mundo porque las patentes son privadas. ¿Se entiende? Es decir, nuestra concepción es que hay que abolir la privatización del conocimiento, de la ciencia aplicada, para desarrollar a fondo la tecnología, pero aplicarla no para... Bueno, dijo una cosa para mí muy ilustrativa Renan Vega Cantor en el panel número 2 de ayer. Él dijo, la inteligencia artificial hoy bajo el capitalismo está sirviendo para reemplazar el pensamiento creativo. Fue muy profundo lo que dijo, porque está muy bien utilizarla, ya se utiliza desde hace tiempo la inteligencia artificial, no es nuevo. Ahora, que reemplace el pensamiento creativo, deshumaniza, involuciona, y lo que genera fundamentalmente es un nivel de dependencia total, que el único resultado que tiene es la valorización capitalista de los inversores en inteligencia artificial.
Nuestra concepción, ¿cuál sería? Utilizarla con un sentido social, utilizarla para aquellas tareas rutinarias, repetitivas, que no tienen nada que ver con la creatividad ni nada, que hay que hacer porque son necesarias. Bueno, la inteligencia artificial, la innovación tecnológica, para que en todo caso haya más tiempo libre, social, no como privilegio de una pequeña minoría rica como es hoy, para que en todo caso el desarrollo de las fuerzas productivas no se exprese exclusivamente en que la tecnología avanza, sino que los avances de la tecnología y del pensamiento científico redundan, bueno, en un bienestar colectivo superior que incluso se manifiesta en tener más tiempo libre, que es una forma de bienestar. Tener tiempo libre para que cada uno elija ser lo que quiera hacer. En el capitalismo, el tiempo está secuestrado por los dueños de todo, que son los que deciden cómo se utiliza el tiempo de la inmensa mayoría de la humanidad, de forma alienada, además. La generación desencantada sería, ¿no? La otra pregunta. Bueno, yo creo que primero hay una realidad. La generación de los sub 30 o sub 35, la experiencia que les ha tocado vivir ha sido de crisis fundamentalmente, ¿no? Del 2008 para acá, es decir, pasaron, bueno, casi 16 años, 17, es decir, los sub 30 eran adolescentes, estaban saliendo de la niñez. Por lo tanto, lo que vivieron en los últimos 15 o 20 años han sido crisis, fundamentalmente, y supresión de derechos y de perspectivas. Lo que les pasa a las generaciones más jóvenes, bueno, la mayoría de los que, muchos de los que están acá, es que por primera vez en muchas décadas, bajo el capitalismo, son una generación que tienen la certeza de que van a vivir peor que la generación anterior. Eso es nuevo. El capitalismo hasta hace no tanto, aún con sus contradicciones, bueno, lograba con desigualdades según la región del mundo, pero hasta hace no tanto, cada generación tenía cierta expectativa fundada de que le iba a tocar progresar un poco más que la generación previa, que la de sus viejos o sus abuelos o lo que sea. Hoy la certeza es la opuesta, de que vas a vivir peor, de que vas a tener menos derechos, menos oportunidades, y eso lógicamente se manifiesta a escala generacional, porque además, obviamente, se encargan de transformar en ideología sectores reformistas como por ejemplo los de Patria Grande en Argentina, sectores reformistas, sectores progresistas. Voy a dar un ejemplo nacional. Una figura bastante conocida del progresismo de ese sector, Ofelia Fernández, va a los canales de televisión a explicar que en realidad la juventud en esta etapa ya no quiere más tener trabajo estable. Es decir, que la juventud en esta etapa le parece bien ser emprendedora, le parece bien trabajar hoy acá, mañana allá, no tener jubilación, no tener obra social, no estar atada a un trabajo para siempre. Es decir, transforma la decadencia del capitalismo y la involución a generaciones previas en programa, como si fuera una aspiración. Bueno, obviamente nosotros tenemos que dar una batalla ideológica contra eso. Tenemos que explicar que se puede vivir de otra manera, que hay medidas para resolver esa situación, que es falso que en realidad estemos condenados a ese destino, que se puede pelear contra eso. Y hay que confiar, además, en que esa generación, que hoy está un poco golpeada, lógicamente, la pandemia ha hecho lo suyo, que las luchas, que la movilización, que la sensibilidad que normalmente la moviliza, las luchas democráticas, porque la ultraderecha, que polariza, especialmente radicaliza a la juventud, porque hay un sector de varones, jóvenes, despolitizados, un poco cabeza de tarro, que son la base social de la ultraderecha tipo Milei, pero no sé si escucharon al compañero de Alemania, Die Linke, como expresión distorsionada en el terreno electoral, pero lo más a la izquierda que hubo en Alemania, ganó entre los menores de 35 años. Ganó entre los menores de 35 años. Es decir,
ahí hay una batalla que no está perdida, porque hay un sector de la juventud que frente a la ultraderecha se radicaliza y es muy sensible a la defensa de las libertades democráticas, como a las causas antipatriarcales, socioambientales, pero también hay una nueva generación que odia, en el movimiento obrero, que odia a sus dirigentes sindicales, que hace lo que puede. Por supuesto, no se suicida, no puede levantar la cabeza muchas veces en el laburo porque te la cortan. Pero hay, entendemos nosotros, percibimos nosotros, recibimos nosotros como experiencia de compañeros de lugares de trabajo una bronca tremenda contra los burócratas de los sindicatos. Muchas veces hay más bronca contra los burócratas de los sindicatos, contra los delegados traidores, que contra los patrones, porque son los que te entregan ahí de manera inmediata. Y eso, más temprano que tarde, ante la polarización que provoca la ultraderecha, que insiste en quitarte los derechos que te quedan, va a explotar, y cuando explote, la cabeza, como yo decía en mi exposición, en momentos de radicalización y de polarización, avanza saltos. Y ahí es donde es clave, desde ahora, hacer un trabajo de acumulación política nosotros. Un trabajo de siembra en los lugares de trabajo, en los lugares de laburo, en las universidades, en los colegios, este tipo de eventos, en los barrios, en todos lados, explicar y explicar y explicar y hablar de salida socialista y revolucionaria. Nosotros incluso tenemos que aprovechar que la ultraderecha nos pone en el centro del debate, nos sube al ring, porque habla contra los zurdos, contra el comunismo, contra el socialismo, contra la izquierda todo el tiempo. Y eso que en momentos donde la ultraderecha tiene cierta base social y está para arriba, parece que nos achique, nos pone a la defensiva, en momentos donde la ultraderecha se empieza a degradar, ojo que incentiva la curiosidad. Y también hace que muchos jóvenes que en momentos donde gobierna el progresismo y parece que, bueno, por ahí no hace falta tanto militar porque, bueno, por ahí no son lo que nos gustaría, pero tampoco son tan malos. Ahora, con los Milei, con Alternativa por Alemania, con los Trump, radicalizan la situación, quieren militar, se acercan porque se dan cuenta que todavía la situación no está definida. Alejandro lo explicó bien y además contó de su reciente viaje a Estados Unidos, donde hay una radicalización tremenda de la juventud. Yo abro paréntesis para decir, la juventud en Estados Unidos, en el corazón del imperialismo, hizo una cosa extraordinaria por Palestina. Casi en ningún país pasó. Es decir, más de 150 campes en universidades en solidaridad con Palestina. De alguna manera incluso es superior desde el punto de vista de la conciencia a Vietnam. Porque en Vietnam, el proceso que también tuvo a la juventud al frente, tenía que ver con no querer ir ellos como carne de cañón a la guerra. Acá no los implica a ellos personalmente Palestina. Es de solidaridad activa con el sufrimiento de un pueblo en la otra parte del mundo que incluso arriesgan sus carreras universitarias porque les volaron los expedientes, los echaron de las universidades a muchos y sin embargo tomaron los campus, hicieron acampes y levantaron las banderas de Palestina, que aún hoy sigue siendo una divisoria de aguas en el corazón del imperialismo. Por eso, ojo con ver solo un aspecto que existe de sectores de la juventud un poco desencantados y no ver la totalidad. Bueno, ser parte de una organización internacional facilita eso. Es decir, ver la totalidad, que es un poco más contradictoria y más compleja que una parte, la parte que por ahí nos toca. Y hay que saber que en muchos lugares del mundo la juventud está a la cabeza de los procesos más avanzados de confrontación a la ultraderecha. En Alemania seguro, en Europa seguro, en Estados Unidos también. Pero en Asia del Sur no hizo tiempo de explicar. INRAM en Pakistán, pero en Cachemira, los compañeros están al frente de una federación estudiantil, en Cachemira, que es como una especie de jamón del sándwich entre la India y Pakistán, después de esa división imperialista que hubo, pero es un país enorme, Cachemira. Los compañeros están al frente de la Federación de Estudiantes de Cachemira, que es una federación con peso de masas, una organización masiva de la juventud, un gran sindicato de la juventud, bueno, que se enfrenta a las bandas fundamentalistas, a los fachos, todo el tiempo, y los compañeros son parte de la dirección fundamental de ese proceso. Es decir, cuidado, que el mundo no se parece exclusivamente a la partecita por ahí desigual que nos toca en algún lugar,
sino que hay tendencias recontrapositivas de una juventud que se radicaliza. La clave es llegarle con nuestras propuestas socialistas, llegarles con nuestro programa y con nuestra invitación a militar. Porque lo otro que hay que recuperar fuerte es vení y militá. Vení y activá con nosotros conscientemente, no cada tanto, no cuando nos atacan, sino siempre, porque no hay que perder el tiempo. Y si no nos están atacando y tenemos un poco de respiro, aprovechemos para hacer el foro, aprovechemos para estudiar y prepararnos, aprovechemos para multiplicar nuestras ideas. Es decir, siempre hay condiciones de acumular políticamente para llegar en mejores condiciones a esos momentos donde, bueno, parece que las masas se vuelven como locas positivamente, e irrumpen y empiezan revoluciones, pero ya aprendimos que solas no las pueden terminar. Que si no hay organización militante consciente, con programa, con perspectiva, nacional e internacional, no para suplantarlas, no para sustituirlas, sino para hacer una colaboración decisiva, porque no se le puede pedir a las masas que sepan cómo organizar un modelo económico de transición al socialismo, después de estar viviendo la alienación, de la explotación, de la precarización o de lo que sea. Bueno, para eso estamos las organizaciones, que nos preparamos con antelación, que nos especializamos en la tarea, que sembramos permanentemente y todos los días estas ideas para llegar en condiciones de fortaleza a esos momentos donde hay irrupciones masivas, como se ven en el mundo en los últimos años, como se vio en el 2001 acá, en Argentina, pero como se han visto en Asia del Sur, en varios países importantes, en África, sacándose de encima gobiernos colonialistas, pero la clave es tener organización militante que haga que ese principio de movilización sea en realidad, bueno, el combustible para transformaciones conscientes y planificadas de fondo que solo se pueden llevar adelante si al frente de ese proceso hay organización militante internacional y nacional que logre la fortaleza suficiente como para influenciar a sectores muy masivos de la clase obrera, de la juventud y de los sectores populares. Por eso, nosotros estamos convencidos que no es un momento para ser pesimista, para nada. Primero porque estamos a tiempo. No estamos discutiendo que se consolidó el fascismo y que por lo tanto vamos a la noche negra. Es decir, la moneda está en el aire. La situación no está definida. Existen, no se los puede minimizar. Lo sabemos en Argentina, lo saben los compañeros en Italia, lo saben los compañeros en Estados Unidos, lo saben los compañeros en distintas regiones del mundo, pero todavía no se consolidaron y también radicalizan la situación. Hay respuesta, hay movilización, pero hay una parte que nos toca a nosotros, porque la explosión de los pueblos y de las masas que salen a la calle, de los jóvenes que reaccionan, no depende de la voluntad de nadie, digamos, actúan de manera independiente. Lo único que sí depende de voluntades conscientes que toman la decisión de hacerlo es construir organización militante todos los días. Y eso depende de los que estamos acá, de los que están siguiendo la transmisión en distintos idiomas y están en otros lugares del mundo, en otros lugares del país, y con los que estamos confluyendo positivamente en esta experiencia inédita y de avance, que es la Liga Internacional Socialista, reagrupando a los revolucionarios y a las revolucionarias del mundo en la perspectiva de, insisto, llegar con más fuerza a situaciones de giros bruscos en la situación, de irrupciones masivas, revolucionarias de los pueblos que van a seguir sucediendo y que nos tienen que poder permitir incidir positivamente en el rumbo, bueno, y lograr iniciar una etapa distinta. Nosotros queremos tomar el poder político y empezar a reorganizar de abajo para arriba la sociedad. Imponer nuevas reglas, reglas nuevas a la economía, en las relaciones sociales, en el sistema político, reventar el Estado capitalista opresor, iniciar un proceso de movilización regional que contagie todo lo posible y tener para eso organización internacional militante previamente construida es clave para ayudar en cada país a impulsar ese proceso, a que no aíslen ese proceso de movilización, empiece por donde empiece, porque no sabemos por dónde va a empezar. Y nosotros somos revolucionarios del mundo, sin fronteras. Por donde empiece, bueno, vamos a estar ahí poniéndole el cuerpo y ayudando, y construir la LIS es una forma de ir iniciando ese camino de revolución y de socialismo.